Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Hoy, sin embargo, no traigo noticias fáciles. Es un día agridulce, uno en el que tenemos que compartir una noticia que nos ha impactado profundamente y que, estoy segura, resonará con muchos de ustedes que nos han seguido durante tanto tiempo. Como vieron en el título, hoy vamos a hablar sobre un golpe duro que han sufrido Can Yaman y Demet Özdemir, la pérdida de un amigo cercano. Sabemos que muchos de ustedes aman a Can y a Demet, los han visto crecer en pantalla, han celebrado sus éxitos y han sentido sus alegrías. Y también inevitablemente han compartido sus momentos más difíciles, aunque sea desde la distancia. Por eso sentimos que es importante compartir esto con ustedes, con el respeto y la sensibilidad que merece la situación. Antes de continuar, quiero pedirles un favor enorme. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido regularmente sobre el mundo del entretenimiento turco, noticias, análisis, entrevistas y mucho más. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, entremos en tema. La noticia de la pérdida de un amigo cercano a Can y Demet ha sacudido el mundo del espectáculo turco y, por supuesto, a nosotros también. Si bien los detalles son escasos y por respeto a la privacidad de las familias involucradas, no vamos a entrar en especulaciones ni a difundir información no confirmada, lo que sí podemos decir es que esta pérdida ha sido un duro golpe para ambos actores. Esta no es solo una noticia sobre una celebridad, es una historia sobre la pérdida humana y la empatía que podemos sentir hacia aquellos que, aunque vivan bajo los reflectores, experimentan el mismo dolor que nosotros. Can y Demet, como saben, han construido una amistad muy sólida a lo largo de los años. Se conocieron durante las grabaciones de Erkenci Kuş, Pájaro Madrugador, y desde entonces han compartido momentos importantes, tanto en el ámbito profesional como personal. Han sido compañeros de trabajo, confidentes y, sobre todo, amigos. Por eso es fácil imaginar el dolor que deben estar sintiendo en este momento. La química que vimos en pantalla en Erkenci Kuş trascendió la actuación, se convirtió en una genuina amistad que ha resistido el paso del tiempo y las vicisitudes de la vida. Esa conexión real es lo que hizo que la serie fuera tan especial para muchos de nosotros, y es la base del dolor que ahora sentimos con ellos. Si bien no hay declaraciones oficiales de Can o Demet al respecto, fuentes cercanas a ambos han confirmado que están devastados por la noticia. Han preferido mantener un perfil bajo y procesar su dolor en privado, lo cual es totalmente comprensible. En este tipo de situaciones, lo más importante es respetar el duelo de cada persona y brindar apoyo desde la distancia, sin presionar ni invadir su espacio. La ausencia de declaraciones públicas no significa falta de sentimiento, al contrario, subraya la profundidad de su dolor. El silencio es, a veces, la forma más elocuente de expresar la devastación que uno siente. Muchos se preguntarán quién era este amigo cercano. Como mencioné antes, no vamos a revelar nombres ni detalles que puedan comprometer la privacidad de la familia. Lo importante aquí es entender el impacto emocional que esta pérdida ha tenido en Can y Demet, y recordar que detrás de las figuras públicas que vemos en pantalla, hay personas con sentimientos, con vidas personales y con seres queridos a los que aman profundamente. El anonimato de la persona fallecida es crucial para preservar la dignidad y el respeto hacia su memoria. No se trata de alimentar el morbo, sino de reconocer la humanidad detrás de la fama y el duelo que une a todos, independientemente de su estatus. La amistad entre Can y Demet es algo que muchos fans han valorado y celebrado a lo largo de los años. Han sido testigos de cómo se apoyaban mutuamente, de cómo se alegraban por los éxitos del otro y de cómo se mantenían unidos en los momentos difíciles. Esta pérdida sin duda pondrá a prueba esa amistad, pero también fortalecerá aún más los lazos que los unen. La verdadera amistad se revela en los momentos de adversidad. La capacidad de Can y Demet para apoyarse mutuamente durante este tiempo difícil será un testimonio de la fortaleza de su vínculo y un ejemplo para todos nosotros. En este momento de dolor, es importante recordar la importancia de la amistad y del apoyo mutuo. A veces, la vida nos presenta desafíos inesperados que nos ponen a prueba y nos hacen valorar aún más a las personas que tenemos a nuestro lado. La pérdida de un amigo es una de las experiencias más dolorosas que podemos enfrentar, y es fundamental tener una red de apoyo sólida que nos ayude a superar esos momentos difíciles. La amistad es un faro en la oscuridad.
Tener amigos que te apoyen, te escuchen y te ofrezcan consuelo es esencial para superar el dolor y encontrar la fuerza para seguir adelante. Creo que es importante destacar que aunque Khan y Demet son figuras públicas, tienen derecho a su privacidad y a procesar su duelo en paz. No es necesario exigirles declaraciones ni presionarles para que compartan sus sentimientos. Lo más importante es enviarles buenas vibras, energía positiva y mucho amor en este momento tan delicado. La presión mediática puede ser implacable, pero es crucial recordar que Khan y Demet son, ante todo, seres humanos que necesitan espacio y tiempo para sanar. Respetar su privacidad es una muestra de empatía y comprensión. Recordemos que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay seres humanos con emociones, con alegrías y con tristezas. Son personas que, como nosotros, experimentan la vida en toda su complejidad. Y en momentos como este es cuando más necesitan nuestro apoyo y nuestra comprensión. La vida de un actor puede parecer glamurosa desde fuera, pero la realidad es que también enfrentan los mismos desafíos y dolores que cualquier otra persona. Recordar su humanidad nos ayuda a conectar con ellos a un nivel más profundo y a ofrecerles el apoyo que necesitan. La noticia de la pérdida de este amigo cercano nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento que tenemos con nuestros seres queridos. A veces damos por sentado el tiempo que pasamos con las personas que amamos, pero nunca sabemos cuándo será la última vez que las veamos. Por eso es fundamental aprovechar cada oportunidad para expresar nuestro cariño, para decirles cuánto los queremos y para crear recuerdos inolvidables juntos. La vida es un regalo precioso y efímero. Debemos aprovechar cada momento para crear recuerdos significativos con las personas que amamos, porque nunca sabemos cuándo será la última vez que tengamos la oportunidad. Khan y Demet han demostrado ser personas resilientes y fuertes a lo largo de sus carreras. Han superado obstáculos, han enfrentado críticas y han sabido mantenerse fieles a sí mismos. Estoy segura de que con el apoyo de sus amigos, familiares y fans, podrán superar este momento difícil y seguir adelante con sus vidas. La resiliencia es la capacidad de superar la adversidad y salir fortalecido. Khan y Demet han demostrado tener esta cualidad a lo largo de sus carreras, y estoy segura de que la utilizarán para superar este difícil momento. Desde este canal, queremos enviarles a Khan y a Demet un abrazo enorme y nuestras más sinceras condolencias. Sabemos que no hay palabras que puedan aliviar el dolor que están sintiendo, pero queremos que sepan que estamos aquí para apoyarlos y para brindarles todo nuestro cariño. El apoyo incondicional de la comunidad de fans puede ser un gran consuelo en momentos como este. Queremos que Khan y Demet sepan que no están solos y que tienen el amor y el apoyo de millones de personas en todo el mundo. También queremos extender nuestras condolencias a la familia y amigos del fallecido. Sabemos que están pasando por un momento muy duro y les enviamos mucha fuerza y paz en este momento de duelo. La pérdida de un ser querido es un dolor indescriptible. Extendemos nuestro más sentido pésame a la familia y amigos del fallecido y les enviamos toda nuestra fuerza y apoyo durante este difícil momento. En este tipo de situaciones, es importante recordar que no estamos solos. Hay muchas personas que han pasado por experiencias similares y que pueden entender lo que estamos sintiendo. No tengan miedo de buscar ayuda, de hablar con amigos, familiares o profesionales que puedan brindarles apoyo emocional. Buscar ayuda es una señal de fortaleza, no de debilidad. Hay muchos recursos disponibles para ayudar a las personas a superar el duelo y a encontrar la paz interior. La vida es un viaje lleno de altibajos, de alegrías y de tristezas. Pero lo importante es aprender a navegar por las tormentas y a valorar los momentos de felicidad. La pérdida de un ser querido es una de las experiencias más dolorosas que podemos enfrentar, pero también puede ser una oportunidad para reflexionar sobre la vida y para valorar aún más a las personas que tenemos a nuestro lado. La vida es un ciclo de alegrías y tristezas. Aprender a aceptar las pérdidas y a valorar los momentos de felicidad nos ayuda a crecer como personas y a apreciar la belleza de la vida. En momentos como este es cuando más debemos unirnos como comunidad y brindarnos apoyo mutuo. No importa si somos fans de Khan y Demet, o si simplemente somos personas que empatizan con el dolor ajeno. Lo importante es mostrar nuestro cariño y nuestra solidaridad. La solidaridad y la empatía son esenciales para construir una comunidad fuerte y unida. Mostrar nuestro apoyo a aquellos que están sufriendo nos ayuda a crear un mundo más compasivo y comprensivo. Así que desde aquí les pedimos a todos nuestros suscriptores que envíen sus mejores deseos y su energía positiva a Khan y a Demet,
así como a la familia y amigos del fallecido. Hagámosles saber que no están solos y que estamos aquí para apoyarlos. Un mensaje de apoyo, una oración o simplemente un pensamiento positivo pueden hacer una gran diferencia en la vida de alguien que está sufriendo. Unámonos como comunidad para enviar nuestro amor y apoyo a Khan y Demet, así como a la familia y amigos del fallecido. Esta noticia sin duda nos ha afectado a todos. Nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento que tenemos. Pero también nos recuerda la fuerza de la amistad y del amor, y la importancia de unirnos como comunidad para superar los momentos difíciles. La reflexión sobre la fragilidad de la vida nos invita a vivir cada día al máximo y a apreciar las relaciones que tenemos con nuestros seres queridos. La amistad y el amor son la base de una vida plena y significativa, y son esenciales para superar los momentos difíciles. Queremos agradecerles a todos por estar aquí hoy y por compartir este momento con nosotros. Sabemos que no es fácil hablar de temas como este, pero creemos que es importante hacerlo con respeto y sensibilidad. La honestidad y la sensibilidad son esenciales para abordar temas difíciles como la pérdida y el duelo. Queremos agradecerles por su comprensión y por su apoyo continuo. En resumen, hoy hemos hablado sobre la devastadora noticia de la pérdida de un amigo cercano a Khan Yaman y Demet Özdemir. Hemos expresado nuestras condolencias a ambos actores y a la familia y amigos del fallecido. Hemos recordado la importancia de la amistad, del apoyo mutuo y de la solidaridad en momentos difíciles. Y hemos animado a todos nuestros suscriptores a enviar sus mejores deseos y su energía positiva a Khan y a Demet. La esperanza y el apoyo son fundamentales para superar los momentos difíciles. En este momento de duelo, es importante mantener la esperanza y ofrecer nuestro apoyo incondicional a aquellos que están sufriendo. Gracias a todos por ver este vídeo. Esperamos que les haya sido útil y que les haya ayudado a reflexionar sobre la vida y sobre la importancia de valorar a nuestros seres queridos. La reflexión y la introspección son esenciales para crecer como personas y para apreciar la belleza de la vida. Esperamos que este vídeo les haya inspirado a valorar las relaciones que tienen con sus seres queridos y a vivir cada día al máximo. Ahora me gustaría invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan sobre esta noticia? ¿Cómo creen que Khan y Demet superarán este momento difícil? ¿Qué mensaje les gustaría enviarles? Los leemos a todos y nos encanta interactuar con ustedes. Sus comentarios son importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que sea relevante e interesante para ustedes. Nos encanta interactuar con nuestra comunidad y escuchar sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y a mantener este canal en funcionamiento. Muchas gracias por su apoyo continuo. Recuerden, la vida es un regalo y debemos aprovechar cada momento. Valorar a nuestros seres queridos, expresar nuestro cariño y unirnos como comunidad para superar los momentos difíciles. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que encuentren consuelo y paz en estos momentos. Que la luz de la esperanza les guíe hacia un futuro mejor. Hasta pronto.